La Estatua de la Libertad es uno de los símbolos más reconocibles de la civilización contemporánea. La insignia de bienvenida a Nueva York y el icono más grande de la cultura yanqui representa los supuestos valores y morales sobre los cuales nuestra civilización de Occidente se sostiene a día de hoy. Por lo cual, es bastante curioso que nos fascine la idea de verla destruida. Son muchísimos los ejemplos de ficción en los que Doña Libertad es destrozada, ya sea por un desastre natural, por una flota de marcianos o por un monstruo gigante. Sea cual sea el caso, el mensaje casi siempre suele ser el mismo. Todo se fue a la mierda, ya que si la Estatua de la Libertad, ese símbolo que sobrevivió 2 guerras mundiales, un 11 de septiembre y 2 guerras más, finalmente fue destruido, es porque, la verdad, todo se fue a la mierda. Y se fue a la mierda no porque la estatua sea la invencible libertad o algo así. No, al fin y al cabo sigue siendo solo un pedazo de cobre y metal. Todo se fue a la mierda porque, en el contexto de la ficción por lo menos, ver caer a la Estatua de la Libertad, el mayor símbolo de los valores de nuestra civilización, significa que, muy probablemente, nuestra civilización caiga con ella. Y claro, en muchos casos eso al final no pasa. Los héroes lidian con los villanos o el problema de turno y nos dan un lindo montaje diciendo que vamos a volver a levantarnos de todo esto. Pero también hay casos en los que no es así. Mi ejemplo favorito ocurre al final de la película El planeta de los simios. Esa no, la original. Luego de casi 2 horas del astronauta George Taylor tratando de encontrar la forma de escapar del planeta de los simios y volver a la Tierra, ocurre uno de los momentos más icónicos de la historia del cine y la escena que me dio la idea para hacer este video. ¡Dios maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! La Estatua de la Libertad es mi ejemplo favorito, pero no es ni de asomo el único. Las ruinas y los vestigios de una sociedad caída son algunos de los mejores recursos para contar una historia mostrando tan solo unos cuantos escombros. Porque no importa qué tan hermosa haya sido la arquitectura o el arte de aquel entonces, ahora mismo solo queda la expresión más débil de aquella época dorada. Y ahí es donde nace esa primera pregunta que casi siempre define todo. ¿Qué carajos pasó? ¿Cómo pasamos de esto a esto? Y si bien en algunas historias el responsable es un bicho gigante o una civilización del espacio, la realidad es que existe otra cosa que tiene muchas más posibilidades de destruir una civilización. Su nombre es James. Verán, James es un ser humano, y por si no lo sabían, en la enorme mayoría de civilizaciones donde hubo seres humanos, ellos fueron casi siempre los culpables de su eventual destrucción. Claro, los desastres naturales también pueden ser jodidos, y los agentes externos como las plagas o el COVID también son bichos muy fieros. Pero si algo podemos aprender de la historia, es que siempre y cuando tengamos bases sólidas, lo único que puede destruirnos es James. ¿Y por qué tanto poder? Si está todo tranquilo y es un tío chill de cojones. Pues verán, porque James no es cualquier ser humano, no. Es un miembro de la sociedad. Y como miembro de la sociedad, puede tomar decisiones en mayor o menor medida sobre qué cosas va a hacer su sociedad. Eso es muy bueno. Le da una gran libertad a James y crea un enorme sentimiento de comunidad. El problema es que James es recontra remil pelotudo el pibe. Y a veces puede tomar decisiones que en realidad no le convienen para nada a la sociedad. Como por ejemplo, votar a la super ultra mega derecha fascista si es que soy de izquierda, o al colectivismo comunista woke de izquierda, si sos de derecha. Y uno puede decir que la solución es fácil. Si James es medio pelotudo y a veces se equivoca, entonces no le dejes elegir. Y solo deja que los mejores, más inteligentes y capaces James puedan tomar las decisiones importantes. El problema es que a veces estos James pueden ser hasta más retrasados que los James normales y encima tienen más poder. El gran salto adelante que dejó entre 15 y 50 millones de muertos,
la crisis de los misiles en Cuba, que por poco desata una guerra nuclear, y cada pequeño desliz que poquito a poquito nos está llevando a una catástrofe climática. Fíjate en literalmente cualquier civilización a lo largo de la historia y vas a ver siempre al mismo responsable. ¿Se te vino una crisis o invasión y no tenían las bases para enfrentarla? Culpa de James. ¿Llevaste a cabo propuestas políticas que a largo plazo trajeron decadencia? Culpa de James. ¿Pulsaste un botón que lanzó todo tu arsenal contra un rival y ahora el reloj del fin del mundo llegó a las 12? Culpa de James. Now I am become death, the destroyer of worlds. Fallout es una franquicia que explora una sola idea. Los humanos vamos a destruir el mundo y aún así vamos a encontrar razones para seguirnos matando. Porque James nunca cambia. Salir por primera vez del refugio 101 y ver nada más que las ruinas de lo que alguna vez fue la capital de los Estados Unidos es una experiencia que todo fanático de la ciencia ficción debería tener al menos una vez en su vida. La atmósfera que evoca Fallout 3 solo con caminar de un lugar a otro del mapa es maravillosa y un sentimiento que Bethesda nunca pudo volver a replicar del todo. Absolutamente todos los elementos del entorno cuentan una historia. Los autos destrozados, los esqueletos en posiciones chistosas y los grafitis en las paredes. Literalmente, no puedes caminar 10 minutos sin ver algo y pensar en ¿cómo habrá sido antes de que cayeran las bombas? Lo grandioso de aquella civilización antes del fin del mundo e imaginar si algún día podríamos volver a ello. El problema con Fallout 3 es que da ese planteamiento, pero a un nivel demasiado superficial. Una crítica muy común es que para Fallout 3 ya han pasado más de 200 años desde que cayeron las bombas y el mundo se ve mal. Obviamente, un apocalipsis nuclear no es cosa fácil de solucionar, pero Fallout 3 da la pinta de que ni siquiera trataron de solucionarlo. En su momento y como introducción a la franquicia, no me importó demasiado, pero luego de jugar a los demás Fallouts, este problema se hizo demasiado evidente como para ignorarlo. En Fallout 1, casi 90 años después de las bombas nucleares, la civilización, sí, no estaba del todo bien, pero ya estaban haciendo el esfuerzo. Y para Fallout 2, que ocurre 164 años después de las bombas, la civilización ya está tomando forma. Hay grandes ciudades con gobiernos e ideologías, tecnología más avanzada que la que se veía en el 1, y si haces un montón de cosas, hasta puedes conseguir un auto funcional para transportarte mucho más rápido a través del mapa. El progreso de la civilización entre Fallout 1 y 2 simboliza algo que a lo largo y ancho de la historia podemos ver una y otra vez. Han sido incontables las catástrofes naturales y las plagas o las guerras que amenazaron con destruir por completo una civilización, y hubo muchas que lo lograron, pero gracias a la resiliencia y las ganas de sobrevivir y mejorar que tiene la raza humana, pudimos salir adelante. A tal punto que para Fallout New Vegas, más interesante que los vestigios del viejo mundo, son las nuevas comunidades y formas de ver la sociedad que empezaron a surgir. Y todos los problemas sociopolíticos que surgen cuando se da el estado de civilización. Ver al nuevo mundo en un punto donde nuevas y complejas formas de gobierno y orden empezaron a surgir es posta increíblemente atrapante. Y una de las razones de por qué Fallout New Vegas es mi juego favorito de todos los tiempos. No me olvido de la primera vez que vi a un escuadrón de la Legión y procesar unos minutos el hecho de que usaban equipamiento de fútbol americano como armadura legionarias. O cuando entré por primera vez a Freeside y vi un grupo de entre comillas justicieros que le rendían culto a Elvis sin siquiera saber que se llamaba Elvis. Y es lindo, porque incluso si nosotros mismos somos los únicos capaces de destruirnos por completo, también somos los únicos capaces de volver a levantarnos. Bueno, no tan así. Más difícil que empezar algo es empezar de nuevo. Y si un sistema o una civilización colapsó de alguna forma,
lo más probable es que nunca vuelva a ser lo que alguna vez fue. Y no importa que tantos nenitos edgys con fotos de estatuas griegas digan que tenemos que volver a crear un imperio romano. El imperio romano como lo conocimos nunca volverá. Sea por los avances tecnológicos que tuvimos, por los cambios culturales por los que pasamos, o por el sencillo hecho de que el mundo en el que una ciudad como Roma pudo extenderse hasta ser un imperio, sencillamente ya no existe más. Y lo único con lo que nos quedamos son los recuerdos, los vestigios de que alguna vez estuvieron aquí y la fascinación natural que sentimos hacia ellos. La estética de las civilizaciones caídas. Si no podemos saber nada de ellas, por lo menos su estética es algo que podemos apreciar. Los romanos llegaron a ser una de las civilizaciones más grandes de todos los tiempos, y a día de hoy se comunica eso perfectamente con sus obras. Los egipcios fueron marcianos y furros, y comunican eso con sus monumentos hechos por marcianos y sus dioses furros. Y los aztecas eran un pueblo guerrero al que le encantaba aterrorizar a sus enemigos, y sus silbatos sonaban así. Se puede aprender mucho solo con ver la estética de una civilización caída. Se puede aprender sobre una edad dorada, sobre un tiempo difícil, una cruda guerra o un cruel déspota. Pero, ¿qué puedes decirme de esto? El monumento de Stonehenge, una de las cosas más icónicas del mundo. Te pregunto, ¿qué clase de civilización construye algo como esto? ¿Con qué propósito alguien construye algo como esto? ¿Se te ocurre aunque sea una mísera idea? Porque los historiadores de todo el mundo no pueden llegar a un acuerdo. Algunos dicen que se trata de un sitio astronómico, ya que parece que puede ser usado para predecir las estaciones. Otros dicen que se trata de un lugar ceremonial, ya que al parecer hay por lo menos 300 cuerpos enterrados entre los pilares. Y yo, personalmente, digo que se trata de una construcción hecha por una raza distinta de marcianos que no eran furros. Pero, al final, todo es especulación. Y ese es uno. Hay muchos artefactos o monumentos alrededor del mundo que ahora no podemos explicar. Los moais, por ejemplo, fueron construidos con motivos que sencillamente ya no podemos entender. Muchos historiadores dicen que se trata de símbolos religiosos, pero con el tiempo te das cuenta de que si un historiador dice que algo raro fue hecho por motivo espiritual, se trata de un eufemismo para decir no tenemos idea de cuál fue el propósito de esto. Y entrando en la época de la información, donde, irónicamente, una gran cantidad de personas hubieran podido disfrutar el simbolismo o la importancia de estos monumentos, son esas mismas personas las que jamás van a poder entenderlos en su totalidad. Suena como algo trágico, que las ruinas de lo que alguna vez pudo haber sido uno de los monumentos más importantes de una comunidad, ahora esté envuelta en misterio y especulación, y hasta cierto punto, es un miedo universal para todos aquellos que llegaron a contemplar la idea de dejar un legado y que ese legado sea corroído por el tiempo. Parte de lo que hizo tan impactante esa escena del planeta de los simios para mí es que la audiencia sabe que es la Estatua de la Libertad y George también lo sabe, así que nosotros somos capaces de entender a primera vista por qué se siente tan mal, por qué está tan enojado con la humanidad que dejó que pase esto. Pero a su vez, Nova, una humana sin capacidad del habla que vivió toda su vida bajo el dominio de los simios, no puede entenderlo. Y por más que lo intente y se mate reflexionando y especulando, jamás va a poder entenderlo. Por lo menos no sin la ayuda de Taylor. Para ella, Doña Libertad no es más que un conjunto de rocas colocadas de una forma curiosa. Dark Souls es mi franquicia de videojuegos favorita. Y también mi universo de fantasía favorito. Más que Berserk, más que Game of Thrones o El Señor de los Anillos, incluso más que Elden Ring, el que es para muchos el mejor juego que From Software haya hecho alguna vez. Dark Souls tiene un universo que comunica una historia. Esa historia casi siempre suele ser la misma. Un reino muy poderoso enfrentado a la idea de desaparecer.
Desde el primer juego que se nos cuenta esta historia de Gwyn, el dios de la luz solar, quien usando sus relámpagos pudo acabar con los dragones inmortales y crear su Anorlondo, la tierra de los dioses. Ese es siempre el mundo del que se nos habla, pero jamás es el mundo que podemos ver. El mundo de Dark Souls, por lo menos cuando a nosotros nos toca explorarlo, es un mundo cruel, agresivo, violento y despiadado, pero por encima de todas las cosas, arruinado, enfermo y decadente, muy lejos de su época dorada. No hay una sola sección en todo el mapa de Dark Souls que no grite decadencia y fin de los tiempos. No porque el mundo sea negativo, sino porque el mundo ya no tiene nada que decir. Cuando llegas al final del juego, tienes una elección. Te sacrificas para alimentar a la primera llama y extender un poco más la era del fuego en la que ya estás viviendo, o solo dejas morir a la llama, pones un punto final al reinado de los dioses y empiezas una era de la oscuridad en la que la humanidad pueda gobernar. Sea cual sea la decisión que tomes, poco y nada importa al final. En Dark Souls 3 se nos da a entender que si decidiste no alimentar a la llama, entonces alguien más va a venir y va a hacerlo. Y si decidiste alimentarla, entonces solo estás retrasando lo inevitable y dándole un par de años más a una llama que pronto volverá a agonizar. Para cuando nos toca vivirlo de vuelta, esta vez en su ciclo más reciente, lo único que podemos ver es un mundo de decadencia posterior a la decadencia. El miedo y el egoísmo de soberanos y humanos por igual alargó la vida útil de un mundo hasta un límite que jamás debería haber alcanzado, y para cuando llega el final, ya no podemos sostenerlo más. Y lo mejor que podemos hacer, mejor que aferrarnos a las pocas ascuas que todavía existen, es dejarlo ir. Ashen One, hearest thou my voice still? Dark Souls 1 y Dark Souls 3 son historias muy buenas sobre la decadencia y la caída de las civilizaciones, de sufrir la pérdida de todo lo que conoces y el miedo que eso puede provocar. Y podría terminar el video aquí, y ya sería un muy buen video con un buen número de reflexiones para que ustedes puedan formar su opinión personal sobre el tema. Pero Dark Souls todavía tiene algo más que decir. Verán, por más que no lo crean, entre el número 1 y el número 3 existe otro número misterioso. El 2, Scholar of the First Sin. Por lo tanto, entre Dark Souls 1 y 3 se encuentra el 2, Scholar of the... Ya entienden. Dark Souls 2 es el Dark Souls que más amo a nivel personal, y el que mejor toca el tema de las civilizaciones caídas en mi opinión. Verán, una crítica que se repite muchas veces contra Dark Souls 3 es que todo se parece demasiado al Lordran. Tenemos a Anorlondo, al Caballero Cebolla, un culto a Artorias que se dedica a combatir al abismo, templos y demonios que nacieron del caos y un montón de cosas más que nos muestran el legado del mundo que alguna vez fue Dark Souls 1. Y quizás algunos lo vean como una crítica pelotuda. ¿Me vas a decir que hay gente que se queja de que Dark Souls continúe la historia de Dark Souls? Pff, típico de James. Y no me malentiendan, en una franquicia común y corriente, esto es perfecto y lo esperable, pero Dark Souls también comprende al 2, y el 2 es justamente el que hizo que esto sea un problema. Dark Souls 2 trata sobre ciclos y la inevitable caída y el olvido de las civilizaciones. Ya de entrada, se nos pide que busquemos grandes almas y luego derrotemos a un rey que es solo un vestigio de lo que alguna vez fue, igual que en el 1. E igual que en el 1, sin importar qué es lo que hagas, al final nada importa. Pero esta vez te lo dejan bien en claro. Esta vez, a lo largo de toda la historia y de explorar el mundo que tienes por delante, puedes darte cuenta de que este no fue el primer reino que ascendió y cayó. No solo eso, sino que ni siquiera es el segundo o el tercero.
En una zona podemos encontrar un sujeto convertido en piedra, y si lo liberamos, se va a presentar como Straight de Olafis, un mago que fue petrificado por el rey paranoico de Olafis, un reino que según Straight ya debió haber caído hace muchísimo tiempo. No solo eso, sino que el propio Straight nos deja en claro que ese no pudo haber sido el primer reino, y que esto que le pasó debe venir pasando desde hace tiempos inmemoriales. Un reino nace, crece, conoce una edad dorada y empieza a sufrir de la decadencia por culpa de una maldición. Y eventualmente el reino cae, y luego de un tiempo uno nuevo nace y vuelta a empezar. Los DLCs de Dark Souls 2 refuerzan todavía más ese mensaje, cada uno presentando un nuevo reino que pasó por este mismo ciclo de ascenso y decadencia, y del cual apenas quedan ruinas de lo que alguna vez fueron. ¿Cuántas veces se repitió este ciclo? ¿Cuántas veces vamos a tener que pasar por lo mismo? Drangleic está construido sobre montones de ruinas de reinos que pensaron que durarían para siempre, y ahora comparten el mismo destino que Drangleic tendrá cuando pase un poco más de tiempo. Porque por ahora recordamos a Drangleic y a su rey Vendrick, pero solo por ahora. Sin embargo, el momento que más define este ciclo y que mejor comunica todo lo que es el mensaje de Dark Souls 2 es este. Pasé por aquí más de 4 o 5 veces en distintas partidas que tuve, y no fue sino hasta la 6ª o 7ª que me acerqué un poquito más y vi de cerca estos trozos de roca amarilla. Y si conocen algo acerca de Dark Souls, entonces van a saber que estas son las ruinas de la vasija de los dioses, uno de los elementos más importantes del primer juego y el recipiente donde colocas las almas de los 4 señores. Pero ahora no es nada más que unos trozos de roca destruidos, no muy diferentes para mi personaje que los escombros que se encuentran alrededor. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros? ¿Cuáles serán las ruinas por las que nos van a recordar? ¿Y qué van a pensar de ellas? ¿Qué van a pensar de nosotros las civilizaciones a las que les toque reemplazar la nuestra? ¿Y qué será que va a pasar como para que el mundo que conocemos el día de hoy desaparezca? El fin del mundo puede parecer un escenario imposible, pero ya pasó muchas veces y siempre le pasó a personas que, igual que nosotros, no podían imaginarse el fin del mundo. Nosotros no somos mejores que ellos. Tenemos un poco más de tecnología y recursos, pero seguimos siendo humanos. Seguimos cometiendo errores. E irónicamente, ahora mismo es cuando más daño podemos hacer con nuestros desaciertos. Y cuando el internet y las pantallas dejen de funcionar, ¿qué tanta será la información sobre nosotros que nunca se recuperará? Todas esas son las preguntas que se me vienen a la cabeza mientras escribo este video, mientras dejo mi pequeño aporte a este diario digital para que lo vean aquellos que solo quieren pasar un rato divertido o reflexionar sobre un tema interesante, y lamentablemente no se me ocurre ninguna respuesta. En lo único en lo que puedo pensar fue en la época de pandemia, en donde, durante unos minutos, y mientras parecía que estábamos enfrentándonos a un escenario del fin del mundo, se hizo noticia mundial el hecho de que unos ciervos empezaron a caminar por las calles. La vida encuentra la forma. Y sí, tal vez estamos encaminados a un apocalipsis a una escala y por causas que todavía no podemos imaginar. Pero mientras haya vida, puede haber amor, puede haber esperanzas. Y pase lo que pase, estamos juntos y podemos tratar de dejar un buen legado. Y me pregunté a mí mismo sobre el presente. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan profundo es? ¿Con cuánto debería quedarme? Gracias por ver y felices fiestas.